Al parecer, el próximo Resident Evil no será uno, sino dos juegos distintos en uno solo. Capcom acaba de confirmar algo que ya está dividiendo la comunidad. Jugar con Leon Scott Kennedy y con Grace Ashcroft se sentirá como vivir experiencias completamente diferentes, pero eso no es todo, porque mientras esto ocurre, nuevos reportes indican que Resident Evil Code Veronica y Resident Evil 0 ya tendrían ventanas de lanzamiento como remakes. Hoy vamos a analizar qué está haciendo Capcom con la saga, y si este camino es evolución o un riesgo enorme. Hola, soy Rightspeed, canal del gaming retro y remakes. Comencemos. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Resident Evil Requiem, dos juegos en uno. Capcom fue clara, Resident Evil Requiem cambiará radicalmente según el personaje que controles. Con Leon Kennedy el enfoque estará puesto en la acción, el combate directo, la movilidad y situaciones mucho más intensas. En cambio, con Grace Ashcroft la experiencia apunta al survival horror puro. Menos recursos, más tensión, exploración lenta y miedo constante. En palabras simples, Leon representa el Resident Evil moderno, heredero de Resident Evil 4. Grace encarna el espíritu clásico más cercano a Resident Evil 2 Remake, y aquí aparece la gran pregunta: ¿esto es una idea brillante o una forma de dividir a los jugadores? Porque no estamos hablando solo de personajes distintos, sino de ritmos, sensaciones y filosofías de diseño completamente opuestas. Para algunos esto puede ser lo mejor de ambos mundos, para otros una experiencia inconsistente que nunca termina de definirse. Controversia y participación. Seamos honestos, Resident Evil lleva años caminando sobre una cuerda floja entre el terror y la acción. Cada vez que se inclina demasiado hacia uno de los dos lados, una parte del fandom queda insatisfecha. Así que te pregunto directamente, ¿prefieres un Resident Evil centrado en el miedo y la tensión o uno enfocado en la acción y el espectáculo? Déjalo en los comentarios, porque esta decisión de Capcom podría marcar el rumbo de la saga por muchos años. Respecto al futuro de Resident Evil, Requiem no es el único movimiento importante que Capcom estaría preparando. Mientras miramos hacia adelante, también hay señales claras de que el pasado de Resident Evil está a punto de volver. Remakes en camino. Code Veronica y 0. Según información reciente, artículo sacado de Level Up, Capcom tendría dos remakes clave en desarrollo. Resident Evil Code Veronica con un posible lanzamiento en 2027 y Resident Evil 0 apuntando al 2028. Y esto no es menor. Code Veronica es para muchos el gran olvidado de la saga, un juego fundamental en la historia de los Redfield, pero que nunca recibió el trato que sí tuvieron otros clásicos. Un remake moderno podría finalmente darle el peso narrativo y jugable que siempre mereció. Por otro lado, Resident Evil 0 es un caso especial. Tiene ideas interesantes, pero mecánicas que en su momento fueron discutidas. Un remake no solo podría mejorar su jugabilidad, sino también reescribir cómo es recordado por la comunidad. De hecho, todo este movimiento de Capcom ya lo comenzamos a analizar en nuestro vídeo reciente de The Game Awards 2025. Si quieres entender mejor el contexto y por qué estas decisiones no son casualidad, te dejamos ese vídeo recomendado aquí arriba y en la descripción. Ahora, si quieres un análisis más profundo sobre el futuro de Resident Evil y sus remakes, también tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a eso en el canal. Lo mismo, te lo dejo aquí arriba y en todo lo demás.
A modo de cierre y reflexión, Resident Evil está en un punto crítico. Requiem promete reinventar la experiencia con dos estilos opuestos, mientras los remakes podrían redefinir cómo recordamos algunos de los juegos más importantes de la saga. La pregunta es, ¿Capcom está escuchando realmente a sus fans o está apostando demasiado fuerte? Queremos leer tu opinión. Déjanos en los comentarios qué remake esperas con más ganas y si crees que esta fórmula de dos juegos en uno es el futuro correcto para Resident Evil. Si te gusta este tipo de análisis, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque en Brightspeed seguimos de cerca el pasado, presente y futuro del gaming. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Brightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.